Arranco con la presentación formal para todos aquellos que no nos conocen tanto todavía. Les cuento que nosotros somos el Consejo Profesional de Ciencias Informáticas, que rige por la ley 13.016 en provincia de Buenos Aires, y el Consejo le da marco y le da encuadre a todas las profesiones de ciencias informáticas. Y tiene asiento en la ciudad de La Plata, pero entre sus funciones más importantes es gobernar la matrícula de todos los profesionales de informática de la provincia de Buenos Aires. También otras competencias que tiene el Consejo son dictar el Código de Ética Profesional, propone regulaciones para el ejercicio de la profesión, también combatir el ejercicio ilegal de la profesión y asistir a los profesionales de informática en los conocimientos mediante cursos, conferencias, congresos, jornadas, capacitaciones y estos charlas gratuitas que dimos, todo un ciclo de charlas gratuitas que dimos cuando arrancó el aislamiento y que cerramos la semana hace un par de semanas, pero ahora estamos haciendo otra chapa de dos días de este curso que vamos a dar hoy de metodologías ágiles y Scrum, que se va a dividir, va a ser un poco una charla un poquito más profunda, no un curso completo, pero una introducción. Bueno, en el chat van a tener el link al sitio del Consejo. También tenemos presencia en las redes sociales. No sé si Gabriel le va a seguir dejando las redes sociales a la gente para que nos pueda seguir en las redes sociales y se van enterando de diferentes charlas o cursos que vamos a ir dando en lo que queda del año, y también para el año entrante continuaremos con esta metodología. Así que en el sitio vamos a tener información y también nos pueden seguir en las redes, como les decía. También tenemos el formulario, este curso tuvo una inscripción previa, pero ahí tenemos un formulario de registración, donde si ustedes completan en el formulario con sus datos personales, les va a llegar luego un certificado de asistencia a este curso, y también al correo que nos dejen le podemos mandar información si es que ustedes lo desean. Así que ahí está presente en el chat, lo iremos poniendo cada tanto en el chat porque a lo mejor se nos va pasando para arriba. Bueno, voy a presentar a María Marta Tomás Esbane, que es la presidenta del Consejo, para que nos dé sus palabras de bienvenida. Bueno, muchas gracias Silvana, gracias a los profesores, son un lujo, Leandro y Joaquín, son expertos en la materia, profesores, y bueno, son un lujo para nosotros tenerlos, y obviamente, si ya lo escucharon, lo vuelvo a repetir, nosotros somos un grupo de profesionales, de colegas, de amigos, nos hemos hecho amigos en el Consejo, que tratamos de hacer de nuestra profesión cada día que sea un poco mejor, brindando servicios y, bueno, brindando no solamente servicios, sino también capacitación y apoyo a la gente, a los matriculados y a los no matriculados también. Queremos cada vez crecer un poquito más. Estas charlas nos han servido también para llegar a toda la provincia, que es un defecto que teníamos al estar la sede en la ciudad de La Plata, siempre se circunscribían todas nuestras actividades a la presencialidad de La Plata, así que la pandemia nos ha traído como beneficio el poder llegar a todos. Así que bueno, los dejo en manos de los expertos, en realidad en manos de Silvana para que los presente. Muchas gracias por la asistencia y espero que puedan aprovecharlo porque realmente son unas charlas muy interesantes. Muchas gracias a todos. Gracias, María Marta. Paso a presentar a los expertos. Les cuento que, bueno, ya vieron en los afiches, pero este curso es una introducción a las metodologías ágiles y a Scrum, y los chicos nos van a contar sobre el framework de Scrum y los componentes que tiene esta metodología, como las user stories, los sprints, los miembros de los que participan como el product owner. Bueno, supongo que van a hablar de todo eso. Me acuerdo que decían en la ficha de reuniones diarias, de retrospectiva, nos van a contar un poco todo de qué tratan las metodologías ágiles. ¿Quiénes son los profes? Bueno, nuestros profes expertos, porque además de ser con quienes arrancamos el ciclo de charla,
Son Leandro es miembro del consejo y Joaquín lo tenemos ahí de invitado siempre especial. Leandro Antonelli es doctor en Ciencias Informáticas de la Universidad Nacional de La Plata, tiene una certificación de Project Management Professional del Instituto de Project Management y tiene una certificación como Scrum Master en la Agile Alliance. Es docente de grado y posgrado de la Universidad Nacional de La Plata y es investigador del Centro de Investigaciones del LIFIA, de la Facultad de Informática, miembro de la Dirección Informática de Fiscalía de Estado de la provincia y miembro del Consejo, como les decía. Joaquín Alén también posee certificación de Project Management Professional del mismo instituto y forma parte, Joaquín, del capítulo regional del instituto. Previamente fue líder, ahora es participante y está terminando su tesis de maestría en Administración de Negocios. Es profesor de cursos de administración en el Consejo de Ciencias Informáticas, de Administración de Proyectos, y también es profesor en la Facultad de Ciencias Exactas e Ingenierías de la UCALP. Actualmente se desempeña como Project Manager en Mercado Libre. Y hoy es un día especial para Joaquín, y no me aguanto, Joaquín, a esperar al fin de la jornada, pero ya te vamos a ir festejando durante todo el día, porque hoy es el cumpleaños de Joaquín. Así que yo quería hacer el feliz cumpleaños, a ver cuántos somos, 183, ¿te parece bien? Yo quería hacer el cantado, pero no me dejan ahora al inicio, por ahí al final se lo cantamos, ¿viste? Ya me hacen así con el dedito, porque si no ya desarmo el curso. Al final le hacemos el cantado porque, ¿te imaginas quién tiene 184 invitados así? Nadie. Uy. ¿Para qué? Para tener el feedback, ¿sí? Hoy Silvana al inicio decía que es muy importante, ¿no? Tener el feedback de los rostros de los asistentes para ver cómo vamos, ¿sí? Bueno, en este caso en realidad también necesitamos feedback y lo que le pedimos es que tengan a mano estos links, ¿sí? Que en breve lo van a compartir por el chat. Pero en algún caso, en la clase de hoy va a ser solamente, le vamos a pedir que completen el form de Google, ¿sí? Es un form genérico, pero vamos a lanzar un par de actividades y entonces está bueno tener respuestas de ustedes para ver cómo llegan los mensajes que le queremos transmitir, ¿sí? Viene por ese lado. Bien. ¿Qué vamos a ver hoy? Esos temas, ¿sí? Unidad 1 y unidad 2, ¿sí? Vamos a arrancar entonces una introducción a la filosofía ágil. Lo que vamos a hacer es, en esta introducción a la filosofía ágil, lo que vamos a hacer es, vamos a estar comparando continuamente con un modelo tradicional, un modelo predictivo. Es por eso que en estos primeros slides van a ir viendo, bueno, qué es un modelo predictivo, modelo tradicional, modelo clásico, modelo en cascada, y lo vamos a contraponer enseguida con un modelo ágil, ¿sí? La idea es entender de qué se trata esto de la agilidad por contraposición con el modelo tradicional, ¿sí? Entonces, por eso es que arrancamos esta charla de modelo ágil, indicando que es el modelo predictivo. Y el modelo predictivo tal vez es el modelo en el cual estamos acostumbrados a trabajar, a planificar, ¿sí? Es el modelo en donde el alcance está fijo, ¿sí? ¿Y qué significa que el alcance esté fijo? El alcance en realidad es la tarea que se quiere hacer, el producto que se quiere construir. El alcance tiene que ver con eso, ¿sí? Con la definición de los requerimientos de un producto que se quiere construir. Un producto que puede ser soft o que puede ser otro producto, ¿sí? Y bueno, y a partir de ese alcance fijo, establecido, congelado, podría decirse, es que se estima tanto tiempo como costo, ¿sí? Entonces, tenemos distintos ejemplos. Por ejemplo, construir un puente. Bueno, en realidad el alcance está fijo porque si yo quiero construir un puente, yo ya sé dónde quiero construir ese puente. Yo ya sé qué longitud va a tener el puente, qué tipo de tránsito va a tener ese puente.
¿Va a ser un puente peatonal o va a ser un puente para que circulen vehículos? ¿Cuántos carriles va a tener el puente? ¿Sí? ¿Qué tipo de vehículos van a transitar? ¿Autos o también van a transitar camiones? ¿Sí? Bueno, todas esas definiciones tienen que ver con el alcance. Y entonces, en un modelo predictivo, decimos que el alcance está fijo, porque yo no me lanzo a construir un puente sin saber bien qué puente quiero construir. Y hay otros proyectos en donde también se dan situaciones parecidas, ¿sí? Por ejemplo, construir una casa. Entonces, bueno, es de esperar que una inversión, un proyecto tan grande requiera planos, ¿sí? Bien concretos acerca de cómo se desea esa casa. Si vamos a desarrollar un soft, y el ejemplo es de finanzas porque, claro, en el caso de un soft de finanzas, un soft relacionado con bancos y demás, es como que tiene muchas regulaciones. Entonces, ese tipo de software en realidad también va a tener un alcance fijo. ¿Por qué? Porque va a estar todo establecido. Y yo no puedo desarrollar un software para un banco sin cumplir con las reglamentaciones del Banco Central, por ejemplo. Yo no puedo desarrollar un software para una compañía de seguros sin cumplir con las reglamentaciones de la Superintendencia de Seguros, ¿sí? Entonces, todo ese marco hace que el alcance de lo que se quiere construir esté fijo, esté establecido, ¿sí? Pero bueno, al principio comentamos, ¿sí?, que no necesariamente aplica para el desarrollo de software. Y fíjense el último punto, el último ejemplo, ¿sí? Hablamos de un viaje a un hotel all inclusive. Y eso también, ¿sí?, en cierta forma sería un proyecto con un alcance fijo. ¿Por qué? Porque vamos a ir a un lugar, y entonces ya sabemos a qué lugar vamos a ir, porque va a ser ese hotel, y vamos a tener todo resuelto. ¿Sí? No vamos a estar pensando dónde vamos a ir a cenar, y porque el hotel en realidad ya tendrá su restaurante y tendrá sus menúes, y entonces si contratamos ese tipo de viaje, es porque vamos a aprovechar y comer ahí adentro del hotel all inclusive. Y lo mismo con la actividad que realicemos durante el día, ¿sí? Es para aprovechar y sacarle mayor provecho a la pileta, a la playa o lo que fuera, pero de ese predio. Entonces por eso se dice que el alcance está fijo, ¿sí? Pero no voy a dejar el hotel y me voy a recorrer otras ciudades, no, si no, no hubiera contratado ese viaje, ¿sí? Entonces, ¿sí?, ¿cuál es la propuesta? Bueno, que tomen el link del Google Form, ¿sí?, bueno, que lo tienen que estar compartiendo en este momento por el chat, y entonces, en ese Google Form, es un Google bien genérico, en donde tiene 2 inputs, entonces, completen ejemplos, ¿sí?, de proyectos que ustedes piensan que aplican para este modelo predictivo. ¿Sí? No lo vamos a ver ahora, ¿sí?, así que si quieren pueden completarlo incluso después de la clase, pero está bueno que lo completen para, insisto, para que nosotros podamos tener feedback acerca de cómo vamos transmitiendo los mensajes, ¿sí? Bien, y en contraposición entonces, tenemos el modelo ágil. ¿Qué pasa con este modelo ágil? Lo que sucede es que en realidad lo que está fijo no es el alcance, ¿sí? Lo que está fijo en realidad es el tiempo y el costo, ¿sí? En un modelo ágil, en realidad, yo sé cuánto tiempo voy a estar trabajando en ese proyecto. Y voy a conocer cuál es el presupuesto que tengo. ¿Y qué es lo que voy a hacer con ese tiempo y con ese costo? Voy a adecuar el alcance según las prioridades y qué es lo que necesito. Entonces vamos al ejemplo de hacer un arreglo en el hogar, ¿sí? ¿Qué sé yo? Supongamos que quiero pintar el departamento. Entonces, una opción podría ser, bueno, voy a pintar todo el departamento. Bueno, alcance fijo, todo el departamento. Bueno, ¿cuánto tiempo necesito? Y bueno, qué sé yo, por ahí si lo hago yo necesito 2 semanas. ¿Sí? ¿Cuánto me va a costar? Bueno, la pintura, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si me doy cuenta que no tengo 2 semanas? No, le puedo dedicar un fin de semana. Bueno, entonces fíjense cómo se invierte en este caso la situación. Y el alcance no es fijo. Lo que tengo fijo es el tiempo. Le puedo dedicar un fin de semana largo. Entonces, ¿puedo ser ambicioso y decir que quiero pintar todo el departamento
Y bueno, en mi caso no podría pintarlo, ¿sí? No podría porque no sé, no tengo práctica, ¿sí? Entonces, puedo dejar fijo el tiempo, el costo, ¿sí? Y entonces priorizar qué es lo que necesito pintar. Buscar cuáles son las paredes que necesitan más trabajo. Entonces, otra vez, fíjense cómo en un modelo predictivo tengo un alcance fijo, pintar todo, mientras que en un modelo ágil doy vuelta a la situación. Veo qué es lo más prioritario, qué es lo más urgente, y entonces defino un tiempo, un costo, y trato de cumplir con esas prioridades. ¿Sí? Entonces, si queremos desarrollar, por ejemplo, un soft que fuera un marketplace, un soft de venta de cosas, ¿sí? Entonces, ahí por ahí aplica más para un modelo ágil. ¿Sí? Bueno, igual después vamos a ver, ¿sí? Después seguramente con Joaquín vamos a charlar un poco, ¿no? Que nosotros estamos planteando una situación, pero no todo es tan extremo, ¿sí? No todo eso predictivo o ágil, hay términos medios, hay grises, ¿sí? Cada cosa que vayamos a mostrar es susceptible a que haya grises, ¿sí? Esto hacemos el disclaimer desde el inicio, ¿sí? Entonces, si quiero desarrollar un soft, por ejemplo, de un marketplace, un soft de venta de productos o lo que fuera, y ahí tal vez da para que el proceso sea un proceso ágil. ¿Por qué? Porque voy proponiendo funcionalidad y en función de cómo responde el público, voy adaptando la herramienta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque agrego una funcionalidad para recomendar, agrego una funcionalidad para volver a comprar lo que ya compré, agrego una funcionalidad para valorar cómo fue la operación, y bueno, y voy viendo, y si veo que funciona, bueno, por ahí sigo por ese lado, ¿sí? Sí, qué sé yo, si la recomendación de una funcionalidad anduvo bien, bueno, tal vez exploto esa funcionalidad de recomendación para recomendar a una persona, a un grupo de personas, lo que se me ocurra, lo que vaya desarrollando, ¿sí? Y fíjense que en el viaje con mochila tenemos también un ejemplo de un modelo ágil, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad voy definiendo el camino en la medida que voy viendo el paisaje con el cual me voy encontrando, ¿sí? Entonces, fíjense que tenemos distintos ejemplos, ¿sí? Un ejemplo de un trabajo práctico en el hogar, un desarrollo de soft, ¿sí? Un ejemplo que tiene que ver con viajes. Entonces, estos modelos en realidad aplican, ¿sí? Insisto, no solamente a desarrollo de soft, ¿sí? Bueno, otra vez, ¿sí? Le proponemos que den algún ejemplo, ¿sí? A través del Google Form, insisto, y después, después de la charla de hoy lo vamos a ver y bueno, y la semana que viene lo contaremos. Bueno, en realidad lo que tenemos ahora es la misma contraposición, pero con imágenes, ¿sí? En realidad esto es una imagen recortada porque había más modelos, de hecho ahí asoma Kanban ahí abajo. Pero en un modelo predictivo tradicional o en cascada, es el que está del lado izquierdo, las cosas se van haciendo en etapas muy marcadas, ¿sí? Una etapa después de otra, y se ve la evolución en cada etapa. Mientras que en un modelo ágil, tenemos el producto siempre terminado. Tal vez no es el mejor producto, ¿sí? Se puede mejorar, pero está el producto terminado, está el producto que se puede usar, ¿sí? Sobre la izquierda, el auto se obtiene al final. A la derecha tenemos el auto. Y ahí vemos que se le va a hacer un ajuste, se le cambia el alerón, por ejemplo. Tiene un alerón chiquito, anda igual, pero tal vez se necesita un alerón más grande, ¿sí? Y después, bueno, aparecen algunas cuestiones que van a ir surgiendo sobre la charla, ¿no? Pero el tema de transparencia y visibilidad es un tema clave en Ágiles, ¿sí? El tema de que el cliente se involucre en el proceso es un tema clave, ¿sí? Bien. Y además de estos procesos predictivos y ágiles, está bueno tener presente el tema de los requerimientos, ¿sí? A la izquierda tenemos los ejemplos que vimos que aplican para modelos predictivos, y esos se suelen relacionar con requerimientos estables, ¿sí? Como decíamos, el soft para una compañía de seguros, es cierto, puede cambiar, puede tener más funcionalidad, pero hay reglas de negocio que no van a cambiar, que eso no se puede cambiar porque depende de leyes. Mientras que el marketplace, y sí, lo podemos ir adaptando, porque en definitiva es un servicio que estamos brindando, y entonces tenemos que ver cuál es el mejor servicio, ¿sí? Bien.
Y entonces estos requerimientos estables versus requerimientos volátiles, también, y estos modelos predictivos versus estos modelos ágiles, también lo podemos ver en el ciclo de vida, ¿sí? ¿Qué es el ciclo de vida? Y el ciclo de vida es una serie de etapas, actividades, procesos que hay que realizar con el fin de llegar a un resultado, ¿sí? Un resultado, un producto y demás. Entonces, en un ciclo de vida tradicional, predictivo, en cascada, hay una serie de etapas que se van sucediendo, una tras de otra. Y en principio, es como que casi termino la etapa antes de comenzar con la siguiente, ¿sí? Primero hago todo el análisis antes de ponerme a trabajar, por ejemplo, ¿sí? Primero elaboro todos los requerimientos antes de diseñar. Termino el diseño antes de codificar. Eso es un modelo en cascada, ¿sí? Bueno, el modelo ágil es iterativo incremental. Pequeñas iteraciones, pequeños ciclos, ¿sí? En donde voy haciendo un poquito de cada cosa, pero un poquito de cada cosa que me permite obtener un producto. No va a ser el final, pero por lo menos va a ser funcional. Es decir, construyo el auto y como sea, tal vez sin puertas, tal vez sin tablero, pero un auto que lo voy a poder usar. Después, en una próxima iteración, mejoro el chasis para no tener frío. En una próxima iteración, tal vez lo hago más rápido, ¿sí? Desarrollo mejores frenos. Pero es de esperar tener un producto usable en cada iteración. En un modelo en cascada, el producto viene al final, ¿sí? Y bueno, y esto en realidad tiene que ver con las tres variables que ya mencionamos, que esas tres variables, tiempo, costo y alcance, tienen que ver justamente con la triple restricción. Se denomina triple restricción, pero también se denomina múltiple restricción. Acá ponemos tiempo, costo y alcance, pero podríamos agregar calidad y podríamos agregar algunas más, ¿sí? Y bueno, se llama giro copernicano justamente porque se da vuelta al triángulo, se mira las cosas de otro lado, ¿sí? El alcance fijo en un modelo en cascada pasa a ser lo que se estima y prioriza en un modelo ágil, ¿sí? Bien, y un par de slides antes de pasarle la posta a Joaquín, ¿sí? Un par de elementos que son importantes, ¿no? Tener en claro, porque ¿qué sucede? En un modelo ágil, bueno, tenemos el manifiesto ágil, que es lo que estamos viendo, ¿sí? Y hay 4 declaraciones en este manifiesto. Y vamos a ver que declaración por declaración pone énfasis en el equipo, pone énfasis en el valor humano, pone énfasis en las personas. Y ese es el valor 1, ¿sí? Bueno, el valor, sí, la declaración número 1. ¿Sí? Se prioriza los individuos y las interacciones por sobre los procesos y las herramientas. En un modelo predictivo hay procesos, hay herramientas, hay que seguir, ¿sí? Un plan. Acá en realidad es más importante las personas y la interacción, y cómo ellas van desarrollando el proyecto. Después, el punto 2, recién lo comentamos con el ejemplo del auto, es importante tener un soft funcionando, o un producto usable, ¿sí? En nuestro caso soft, pero cualquier producto usable. Eso es más importante que por sobre la documentación. En ágiles la documentación es mínima, ¿sí? Y no solamente la documentación es mínima, sino que, fíjense, en cierta forma, como la conclusión del punto 1 y 2, tal vez está en el 3. Se valora más la colaboración con el cliente que la negociación a través de un contrato. ¿Sí? No nos sirve tener un contrato y ponernos a discutir qué dice el contrato y qué tengo que hacer o qué tenía que hacer. No. Lo importante es colaborar con el cliente, ¿sí? Y entonces ir construyendo un producto y que el cliente lo pueda usar, y vamos adecuando, justamente, vamos adecuando el producto en función del feedback. Y ese es el valor 4, sigo la declaración 4. ¿Sí? El tema es adaptarse al cambio. No suponer que hay un plan fijo y que no se puede cambiar. No, todo lo contrario. Hay que hacer, proponer, ver, modificar y seguir adelante. Esa es un poco la filosofía ágil, ¿sí? Y por eso es que uno de los ejemplos tenía que ver con un estilo de viaje, ¿sí? Entonces un viaje en mochila, y es eso, es ver dónde estoy, ¿sí? Ver si me gusta el lugar, y bueno, y entonces replanificar si fuera necesario, ¿sí? Bueno, ¿me quedo acá 2 días? No, bueno, me voy, ¿sí? En realidad no me gusta el lugar. Bueno, de eso se trata, ¿sí? Y bueno, y ahora sí algunos valores.
Y otra vez, ¿no? Es importante justamente el equipo, es importante el valor humano, las personas. Entonces, por eso estos valores apuntan principalmente a las personas y la interacción, ¿sí? Entonces, bueno, por un lado, el coraje de aceptar los desafíos, de aceptar los cambios, de pelear los problemas que se puedan presentar, de dar lo mejor de sí para justamente obtener el mejor producto, ¿sí? Después, enfocarse, ¿sí? Enfocarse en el objetivo concreto, no irse por las ramas, enfocarse en lo que estamos trabajando, ¿sí? Bueno, compromiso sin lugar a duda, acá no hay documentación, acá no hay, hay mucha libertad, entonces es importante el compromiso de cada persona de que va a dar lo mejor de sí, ¿sí? Para poder lograr los objetivos del sprint, del proyecto, de lo que fuera. Y dos valores más que de alguna forma se complementan. Por un lado, el respeto, ¿sí? Es importante saber que cada miembro del equipo aporta, entonces es importante respetar justamente su aporte, respetar su capacidad, respetar sus opiniones, y bueno, el tema de la apertura complementa un poco lo anterior, ¿sí? Pero fíjense cómo estos valores apuntan principalmente al equipo. ¿Por qué? Porque dependemos del equipo, porque no hay un plan que tenemos que seguir a ciegas, ¿sí? Sino que en realidad se cree en la intuición y en la experiencia de la gente, ¿sí? Bien, y ahora entonces continúa Joaquín con esta segunda parte. Perfecto, gracias Lea. Bien, ahora vamos a la introducción a Scrum. Scrum es un marco de trabajo, un poco hablando de la agilidad, como decía Leandro, es el marco de trabajo más elegido por las organizaciones, o sea, se hacen encuestas todos los años y Scrum sigue siendo el framework más utilizado en las empresas para practicar la agilidad. Así que vamos a hacer una breve introducción de este framework, de cómo se trabaja, vamos a hablar de los roles que tiene Scrum, de las ceremonias o reuniones, y un poco también de los productos que hacemos con Scrum. Siguiente, Lea. Bien, acá un poco, hablando un poco de roles y haciendo también un poco de lo que hablaba Leandro, y en línea, con Leandro lo conocemos hace más de 20 años, un poco más, y nos comparte un poco también la pasión por esta profesión, y siempre nos encuentra juntos en que no somos detractores de metodologías, sino que hablamos de contraposición de metodologías y frameworks. No vamos a hablar mal de los modelos predictivos ni de la agilidad, sino que siempre decimos que hay que utilizar la mejor herramienta, técnica, proceso o framework que puedas utilizar en ese momento, en ese proyecto, para poder, obviamente, cuando gerenciamos proyectos, trabajamos para que el proyecto sea exitoso. Entonces, no reinventar la rueda, siempre con la beta continua, la mejora continua, tratar de ir mejorando, pero haciendo hincapié justamente en esto, en que utilizar el mejor framework con el proyecto que estamos gestionando y no por ahí inventar cosas y por ahí pintar paredes o poner post-it para hacernos ágiles, que por ahí no se justifica. Entonces, en ese sentido es que siempre nos encontramos y compartimos ese pensamiento con Leandro. Volviendo un poco a... Sí, Lea. Un comentario, ¿hace 20 años que nos conocemos? ¿Tanto tiempo pasó? Y si te digo cuántos años cumple hoy, te querés morir. Un poco hablando de... Sí, te olvidaste el cumpleaños hoy. Claro, por eso, se olvidó mi cumpleaños hoy. Hablando de roles de Scrum, encontramos al dueño del producto, bien, al product owner, que le llaman por ahí en inglés. Esta persona viene, obviamente, dentro de la organización, ¿no? Cuando tenemos por ahí una empresa externa, es un cliente externo. Y la persona tiene como foco, como objetivo, obviamente, optimizar el valor del producto y dar al Scrum Master o al equipo de desarrollo cuál es su idea del producto o del proyecto que hay que llevar a cabo. Existe también el rol del Scrum Master, que puede ser un líder del proyecto, por ahí en la parte predictiva le llamamos líder de proyecto, porque aparte la agilidad también vino a cambiar mucho el foco del liderazgo. No es más verticalista, no existe un líder autoritario, sino que el Scrum Master o líder de proyecto es un miembro más del equipo. Y como objetivo que tiene el Scrum Master, después lo vamos a profundizar más, es que remueve impedimentos. Yo siempre hago una analogía que es aquella persona que
va caminando en la selva con un machete y despejando un poco el camino mientras el equipo lo sigue atrás. Es un poco la analogía que siempre practico. Y después está el equipo de desarrollo, que cuando trabajamos en software somos todos desarrolladores de software, que tenemos como foco o objetivo ir entregando valor al producto en periodos cortos de tiempo, que ahora lo vamos a profundizar un poco más. Pero esto es un poco el equipo de Scrum. Importante tener en cuenta, que también un poco ha cambiado la agilidad, es involucrar al dueño del producto en las reuniones, desde el inicio del proyecto, no que es un cliente externo y que por ahí nos contactamos para ir a buscar y mostrar un poco el avance, sino que el Product Owner interactúa mucho con el equipo de desarrollo y con el Scrum Master. Bien, hablando del rol específicamente de Scrum Master, acá esta persona, como decía anteriormente, se dedica y su responsabilidad es de ir removiendo impedimentos al equipo. Es una persona que facilita y lleva a cabo por ahí las ceremonias que nos dice, que nos da como nos sugiere Scrum. Es una persona que tiene también la habilidad de ser un coach, que trata de ser un mentor con el equipo. Tiene un liderazgo que tiende al liderazgo de servicio. Hoy en día el Scrum Master no dice al equipo de desarrollo cómo tienen que hacer las tareas, sino dice qué es lo que hay que hacer. El cómo se define y se acuerda con todo el equipo de desarrollo. En ese sentido tiene por ahí un poco más de apertura, porque en el equipo de desarrollo seguramente va a haber personas que sepan técnicamente más que el Scrum Master, y el Scrum Master apoya y sugiere al Product Owner los cambios que por ahí una persona del equipo con su expertise técnica dice, vamos por acá porque esta es la mejor solución. Es una persona que también se pone el sombrero de manager, porque tiene que hablar también con el cliente y con el negocio, de cómo va el proyecto, el producto. Esta persona Scrum Master también tiene que, cuando conoce un poco el negocio del producto, del proyecto, también sugiere cambio al Product Owner, o sea, establece una relación de confianza con el cliente, con el cual el cliente por ahí se siente y puede escuchar tranquilamente la sugerencia que puede darle el Scrum Master. Entonces, en este sentido, la responsabilidad que tiene hoy en día el Scrum Master es justamente eso, ser de todas estas 8 sombreros, ir poniéndoselo de vez en cuando, y a medida que vayan necesitando el equipo de desarrollo o el Product Owner, va a ser un mentor, un agente de cambio o un manager. Siguiente, Lea. Porque hay que ser un buen gerente de proyecto y hay que gestionar también el tiempo de la conferencia. El Product Owner, otro rol importante en el Scrum, el Product Owner en las organizaciones. Acá también con Leandro siempre hablamos, Leandro tiene experiencia en la gestión pública, yo en la parte privada, entonces siempre intercambiamos qué es un Product Owner dentro de la gestión pública y quién lo lleva a cabo dentro de la parte privada. También la naturaleza que tiene el proyecto. A veces, hoy en día, el emprendedurismo también toma, en lo que es la economía argentina, toma mucha importancia, y hay muchos emprendedores que también son clientes y también son product owner, pero por ahí en organizaciones más grandes o en públicas o privadas, el product owner es el que habla con el cliente o con el manager de un área o su secretario de un área, y entiende obviamente y traduce los requisitos del cliente para pasárselo al Scrum Master y al equipo de desarrollo. Esta persona tiene que tener un foco de MVP, o sea, de mínimo producto viable, es decir, ir entregando y saber qué es el delivery, o sea, qué significa el entregable del equipo de desarrollo, es decir, cada 15 días, podemos saber en estas reuniones de sprint, ir teniendo acercamiento del producto cada vez temporalmente, cada 15 días o semanalmente, y no como por ahí era antes el predictivo, que por ahí podíamos ver una funcionalidad del software en meses o quizás años, no lo sé, has tenido experiencia en productos que han demorado años a la hora de poder verlo en producción. Entonces esa persona como Product Owner tiene que conocer el negocio,
traducir lo que quiere el cliente y pasárselo al equipo de desarrollo. Y además ir velando por las ceremonias también que nos da Scrum e ir mostrando, como decía, incrementalmente las funcionalidades del producto. Next. Gracias, Lea. Scrum Team, equipo de Scrum. Acá el Scrum en sí, obviamente la palabra viene de la práctica del deporte del rugby, de 7 personas que van en foco a tratar de empujar y tomar la pelota. Este equipo de Scrum somos, en el sentido del software, hoy estamos, la mayoría somos todos informáticos y somos todos desarrolladores. Este equipo es un equipo autoorganizado, donde toma por ahí lo que decía hoy Leandro sobre los valores ágiles, de no perder el foco del producto, de tener el compromiso, tienen conciencia del éxito de los sprints, que es por equipo, no es individual. Hay que tener mentalidad abierta, ser abierto a la hora de recibir sugerencias y también darla. Es un equipo, obviamente, como dice, cross-funcional y autoorganizado, que además lo que tiene por ahí particularidad del equipo de Scrum, y dependiendo también de los skills de los miembros de este equipo, es su nivel de madurez. Bien, o sea, en ese sentido también impacta un poco la velocidad de los entregables, está relacionado obviamente de acuerdo al nivel de expertise que tienen los miembros. En ese sentido, hay diferentes personas con diferentes conocimientos técnicos que traducen lo que, o entienden lo que el requerimiento que nos da el Product Owner o el Scrum Master, lo transforma en una planificación temporal de 15 días llamada Sprint, para poder entregar y mostrarle un demo al Product Owner para justamente dar como objetivo la visibilidad del avance del proyecto. Una de las responsabilidades que también tiene el equipo de desarrollo es mostrar cómo va avanzando el proyecto y darle visibilidad al negocio o al área competente del producto o proyecto. Siguiente, Lea. Bien, ahora un poco vamos a hablar de las ceremonias que nos sugiere Scrum, las típicas de las reuniones que Scrum nos sugiere, y como decía hoy, obviamente lo mejor es llevar a cabo todas, a veces no se puede, pero se sugieren que las reuniones o ceremonias de Scrum sean llevadas a cabo todas para tener una salud del proyecto y el producto, y además dar visibilidad al Product Owner o al cliente. Existen las Daily Scrum Meeting, que en este momento, como dice está la gráfica, una stand-up, todos parados, presencial. Hoy en día no practicamos las daily todos en forma virtual y se pueden hacer tranquilamente, pero cuando estábamos en la vieja normalidad, o el año pasado, eran reuniones de 15 o 30 minutos, todos parados, quizás por ahí es como una práctica para no tener o sufrir reunionitis, una enfermedad que muchas empresas y organizaciones sufren, las reunionitis, tener reuniones porque sí. Después está la reunión del Sprint Planning, donde planificamos el sprint, o sea, los requerimientos que tenemos, como hoy decía también un poco Leandro, de ir priorizando esos requerimientos que lo prioriza el Product Owner junto con el equipo, para ir planificando obviamente lo que se va a entregar cada 15 días, en esta demostración, en un demo, que es lo que se sugiere. Un demo me refiero a algo que funciona y que el usuario lo pueda tangibilizar y lo pueda usar y pueda dar su feedback con respecto a este avance. Después, el Sprint Review, o sea, después de haber terminado el sprint, se hace una reunión de 2 horas, de acuerdo a la duración del sprint. A 4 semanas de sprint se dice 4 horas, son sugerencias métricas, pero justamente por ahí es una mini retrospectiva del proyecto, sino que es una retrospectiva justamente del sprint. Y acá, volviendo a lo que decía anteriormente, y que siempre hablamos con Leandro, de ir tomando por ahí cosas empíricas, experiencias anteriores, es una lección aprendida del PM Book, del PMI, de los proyectos predictivos. O sea, un Sprint Review Meeting no deja de ser de una reunión de saber qué es lo que hicimos bien y qué es lo que hicimos mal. Quizás por ahí con otra forma, otra manera de practicarlo, pero el objetivo, lo que persigue en sí es el mismo. Siguiente.
un comentario chiquitito, si me permitís. Sí, Lea. Sí, esto es tu parte de la presentación, pero si me permitís, no, por un lado, qué sé yo, dejar incluso qué sé yo, el pensar, ¿no? Porque en realidad las reuniones diarias, la idea es justamente hacerlas preparados frente a una pizarra y bueno, y hacerlas en la presencialidad, ¿no? Entonces el tema es cómo cambia ahora el hacerlo en forma virtual, ¿no? Porque vamos a ver más adelante un slide, pero hay una pizarra, ¿sí? Tiene que haber una pizarra física y una pizarra con papelitos, y eso tiene su objetivo, que después lo vamos a charlar. Y bueno, y como decía Joaquín, ¿no? La idea es, nos paramos incluso frente a la pizarra para que la daily dure 15 minutos, no más que eso, ¿sí? Porque si estamos todos sentados en nuestras compus, estamos revisando el mail, los mensajes y demás. Ahora, en esta situación que las daily las hacemos a través de videoconferencia, eso cambia un poco, ¿no? Entonces hay que ver cómo impacta eso, ¿no? Y el otro tema, bueno, es lo que comentaba Joaquín, ¿no? Nosotros con Joaquín, qué sé yo, vamos encontrando similitudes, ¿sí? Entre un modelo ágil y un modelo tradicional. Entonces, la retro de Scrum o de Ágiles son las lecciones aprendidas del PMBOK, por ejemplo, y así lo mismo, el martes próximo vamos a ver una técnica de estimación. Acá se llama Planning Poker, pero, qué sé yo, en los modelos tradicionales es el método Delphi. Y así podemos encontrar muchas analogías, ¿sí? La verdad es que la esencia, ¿sí? Es una técnica o lo que fuera, y después, bueno, se le va dando forma en función del modelo, ¿no? Bien, perdón. Me muteo y paso del slide. Es un honor. Bien, acá un poco lo que hablamos que es la planning, ¿no? Obviamente tenemos el product backlog, que no deja de ser un roadmap, un mapa de lo que es el producto, que es lo que hay que hacer, es lo que hacemos en esa reunión, y tenemos por ahí los objetivos del sprint. Y después, de acuerdo a diferentes inputs, que tenemos por ahí la capacity o la velocidad, la capacity es la capacidad que tenemos para poder desarrollar, o sea, la velocidad justamente es cuánto, le llamamos user stories point, o sea, cuántos ítems del product backlog podemos realizar en los sprints. Tenemos por ahí constraints, o sea, requerimientos o algo que por ahí nos puedan bloqueantes, y de acuerdo a eso planteamos el cómo lo vamos a hacer, y lo que se genera como salida el sprint backlog. Acá, como les decía, en la planning es los miembros del Scrum, el team, es lo que planean, obviamente, de acuerdo al backlog que tenemos, que ya debería venir ya priorizado por el Product Owner, ver qué es lo que vamos a tener como salida de este sprint, que se sugiere, y de acuerdo a el tamaño de los equipos, sean sprint de 15 días. Es decir, cada 15 días y tener algo tangibilizable, una demo, algo que podamos mostrarle al Product Owner o al cliente cómo viene avanzando el proyecto o el producto. Como acá es una analogía, como dice, ¿cómo me como un elefante de un solo bocado? No, la idea es ir comiéndolo de bocaditos. Esa es un poco esta analogía también que hacemos a la hora de ir mostrando el avance que tiene el proyecto. Y otra cosa que también tiene, obviamente, el output de la planning, del sprint goal, es mostramos el avance que tiene el proyecto y le damos visibilidad, obviamente, al cliente de cómo viene el proyecto de acuerdo a sus necesidades, con los objetivos que también tiene el negocio y que tiene el producto que estamos desarrollando. Bien, un poco le decíamos en tema de lección aprendida de Sprint Review. Una vez que finalizamos el sprint, que entregamos y hacemos una demo, que el Product Owner la convoca con todo el equipo, que le mostramos al cliente, que mostramos, mira, esto fue lo que planificamos en este sprint y esto fue lo que entregamos. Además, quizás por ahí también en estas Sprint Review se dicen los ítems del sprint que no se pudieron desarrollar por distintos impedimentos. Imagínense que hoy en día 15 días en una planificación es muchísimo tiempo, y a veces hay impedimentos, hay bloqueantes. Hoy en día, justamente lo que decía hoy Leandro, ¿no? Con el tema de trabajar todo remoto, y esto lo comparto experiencia personal, en miembros del equipo que dicen, se me cortó la luz, gente, aparte de ser todo muy virtual, gente por ahí ubicada en otras localidades,
donde quizás están trabajando en un lugar donde sufre que se le cortó la luz o se le cortó internet. O sea, todo ese tipo de impedimento hace que la velocidad del sprint también se modifique, tenga cambio, y a veces hay ítems que dijimos que íbamos a entregar que no pudimos entregar. Entonces en esa sprint review se muestra, obviamente como está en la gráfica, una demo. Todo lo que hicimos que el usuario lo pueda usar y lo pueda probar, y sobre eso también a veces sugiere algunos cambios que después se van a ir analizando y se van metiendo al backlog del producto y se van priorizando. Comentario chiquito, pero me pareció interesante el punto que decís, ¿no? En esta situación que tal vez estamos viviendo, es una situación en donde no tenemos información histórica, ¿sí?, del punto de vista del proyecto, ¿no? Exacto. Y entonces, claro, pensar en una planificación en donde todos estábamos en una misma oficina, no es lo mismo que trabajarlo de esta manera, ¿no? Entonces, el tema de realmente identificar cuáles son las cosas claves, los objetivos, las tareas, y priorizarlos y poder enfocarse en eso es clave, ¿no? Entonces, en esta situación es como que un esquema ágil encaja mucho más, ¿no? Está bien, después tenemos el tema de la comunicación. En un modelo ágil es importante que el equipo esté todo junto, sentado, incluso el product owner que esté ahí en la isla con el equipo, pero bueno, ese es otro tema, pero cómo ir priorizando es, qué sé yo, es como que se adapta más para este modelo, ¿no? Perfecto. Espero no haberte spoileado. Por favor. En realidad, no, la idea fue justamente darte el pie para este slide, ¿no? Pero está todo estudiado. Gracias. Otra reunión o lo que sugiere también Scrum es la famosa retrospectiva, que como decíamos hoy es una reunión de lección aprendida. La retrospectiva, por ahí a diferencia del sprint review, a veces la retrospectiva se hace por ahí a demanda, el equipo lo pide, eso de acuerdo a eso también lo gestiona también el Scrum Master, el termómetro. En la actualidad, donde yo trabajo hoy, hay planificaciones por Q, por trimestre, y hacemos retrospectiva por Q. ¿Y qué es lo que persigue acá un poco también haciendo relación a lo que hablábamos hoy de hacer este mix de metodología predictivo-adaptativo? No sé si habrá algún alumno mío que haya tenido, pero el círculo que muestra acá el gráfico del plan Do Check Act no deja de ser el círculo de Deming, un gurú de la calidad que creo que del 69 que sugiere Deming este círculo de la calidad, y persigue obviamente la mejora continua. O sea, y esto, fíjense, es algo que, una sugerencia de un área de conocimiento del PM Book de calidad específicamente, para, bueno, justamente utilizarlo en la retrospectiva, una reunión de lección aprendida de las metodologías predictivas, y qué persigue, cuál es la visión o el objetivo de la retrospectiva. Es decir, puntualizar, esto es una reunión con todo el equipo, hay hoy en día a nivel herramientas tecnológicas, hay tableros donde uno da sugerencias, invita a todos los miembros del equipo para que puedan escribir libremente. También como premisa de la retrospectiva es: siéntanse libres a escribir lo que quieran, no se sientan por ahí con vergüenza, o si van a escribir algo que está mal, libérenlo. En el personal se habla. Por ahí hoy en día, aquellas personas que por ahí son un poco más retroactivas a la parte de la virtualidad y de las herramientas tecnológicas, por ahí aquellas personas que no hablan los pueden escribir porque es nominal. Entonces lo que comparten es qué hicimos bien, o sea, qué es lo que hicimos bien y qué es lo que hicimos mal, bien, como observación. Lo que hicimos bien hay que seguir haciéndolo y mejorarlo, y tratar de lo que hicimos mal dejarlo hacerlo. O sea, eso es como el objetivo que persigue la retrospectiva. El Scrum Master facilita estas reuniones, obviamente toma nota, porque acá hay dolores que el equipo está diciendo esto debemos dejar de hacerlo, porque no nos hace bien como equipo de trabajo. En la retrospectiva se hablan cosas técnicas, se hablan cosas humanas, se hablan cosas de equipo, y hace obviamente persigue este objetivo, tratar de aumentar las cosas que hacemos bien como equipo, que nos hace bien, y obviamente minimizar lo que estamos haciendo mal. El Scrum Master toma nota, y esto en la retrospectiva siguiente lo va mostrando y va tomando. Miren, ¿se acuerdan cuando pusimos en la retrospectiva anterior lo que identificamos que lo que debíamos dejar de hacer? Bueno, realmente
lo dejamos de hacer. ¿Por qué? Porque además de identificarlo hay que poner un action item, o sea, hay que poner una acción. Bueno, ¿qué hicimos mal? Bueno, hay que hacer esto para dejar de hacerlo. Y sobre eso hay que trabajar como Scrum Master, tratar de que eso se cumpla, y como equipo de Scrum, cumplirlo y hacerlo. Siguiente, Lea. Bien, Daily Meeting. Hoy, lo decíamos anteriormente, todas las personas paradas, obviamente hoy es todo virtual, reuniones de 15 a 30 minutos, y que persigue las daily. Por ahí lo que sugiere Scrum es responder a tres preguntas. ¿Qué es lo que hiciste ayer? ¿Qué es lo que vas a hacer hoy? Y si tienes algún impedimento. El Scrum Master toma nota de estos impedimentos para, como decíamos anteriormente, tratar de que esos impedimentos el equipo no lo tenga. O sea, desbloquear los impedimentos que tenga el equipo para que la persona que tiene asignada una tarea pueda hacer foco en esa tarea y darle velocidad y pasar de este tablero Kanban, que muestra ahí la figura. El tablero Kanban será por ahí otro tema de explicar, pero es de pasar flujos de tarjetas, flujos de tareas, del Work in Progress, del WIP al done. Entonces, en esta reunión de Daily Meeting, también como objetivo y como otra como mejora que nos da como equipo de trabajo, es la comunicación. Como decía hoy Leandro, la comunicación fluye, hablan todos, no es que solamente habla el Scrum Master, hablan todos los miembros del equipo. Y como ventaja también que tiene es que estamos todos enterados de cómo está el proyecto y si hay algún impedimento, y además se sugiere que todos puedan participar y ayudar a la persona. Hay alguien que tira por ahí un impedimento y seguramente un miembro del equipo se encontró con ese impedimento anteriormente y lo puede solucionar en esa misma daily. Entonces, ese sentido le da justamente velocidad a los entregables, al sprint, al producto y al proyecto. Entonces, el objetivo obviamente que sigue la daily es dar visibilidad, velocidad y comunicación. Bien, y haciendo por ahí un poco, y para entregar a las 7 en punto, como me dijo mi amigo, con la gestión del tiempo, estoy ahí. Esto es un poco el resumen de lo que venimos hablando, del framework de Scrum. Existe un Product Owner, que tiene como input requerimientos de ejecutivos, de distintos stakeholders, de clientes. El Product Owner baja esos requerimientos, que en tema de requerimientos no me voy a meter porque tenemos un experto en requerimientos. El Product Owner baja esos requerimientos en un backlog del producto. Junto con el equipo van desmenuzando este roadmap, este backlog de producto en diferentes planning de diferentes sprints. El sprint se empieza a ejecutar cada 1 o 4 semanas, y esto es iterativo, porque además otra cosa que sucede mucho, obviamente, es que van sugiriendo y van apareciendo cambios y van apareciendo nuevos requerimientos. Cada 24 horas hacemos la daily, o sea, todos los días hacemos la daily. La daily nos da input para ir mostrando la velocidad, que está en gráfico de Bardon Chap. Esto lo maneja el Scrum Master para ir viendo qué capacidad tengo yo como Scrum Master de velocidad de equipo. Termina el sprint, hacemos el review de sprint y una retrospectiva por sprint, o a veces, como les decía, a veces son retrospectivas mensuales por Q, o a veces el equipo mismo pide una retro para ver, necesitamos parar y hacer una retro para ver cómo estamos parados y hacer un análisis de la salud del producto o del proyecto. Este gráfico muestra un poco todas las slides anteriores en un simple gráfico. Y acá un poco lo que decía Leandro, ¿no? El tema del tablero de Scrum, un poco también siempre hago una analogía en este sentido de que a la hora de recordar las cosas somos seres por ahí más visuales. Yo siempre hago analogía con el tema de las leyes de los tránsitos, ¿no? La cartelería del tránsito, vemos si sabemos dónde está el prohibido estacionar, dónde estacionar, o sea, eso nos vamos acordando. Y el Scrum Board, el tablero, el Dash nos muestra obviamente cómo está avanzando el proyecto, las tareas que tenemos por ahí en WIP, en Work in Progress, cuáles están en Done. Vemos un poco las CARs que están en el backlog en el producto, la vamos pasando. Todo esto a nivel presencial, hoy en día es todo virtual, hoy en día también tenemos herramientas
miles de herramientas, Jira, como, bueno, yo nombro Jira porque yo uso Jira, que hoy en día es por ahí la herramienta que más se usa, y esto es una foto de cómo está el proyecto en sí, cómo está el producto, para darle visibilidad al... No es de Kanban, sí es de Kanban. Ay, perdón, estaba leyendo. Para darle visibilidad a nosotros como equipo de proyecto, al product owner y al cliente. En ese sentido, este board es una foto del estatus del proyecto, que es una foto genial porque digo, nos da, antes por ahí eran, bueno, pasame un reporte de avance del proyecto, necesito por ahí un informe de cómo está el proyecto. Sacamos una foto a esto y esto no deja de ser todas las cartas, todos los requerimientos y el estatus que tiene hoy el proyecto en sí. Y creo que me excedí 2 minutos. Perdón, Leandro. No, la verdad que no me quedan palabras más de que para felicitarte, ¿no? Porque yo me metí en tu presentación para ver si te excedías mucho más, pero sin embargo lograste manejar muy bien el tiempo. Así que la verdad que nada. Bueno, Bien. chicos, excelente, profes clarísimos. La verdad que los venía escuchando. Yo también soy bastante fanática de las metodologías ágiles. No siempre se pueden aplicar 100% como lo explica Joaquín. A veces la realidad te supera, pero siempre es importante mantener ciertos principios ágiles y tratar de ajustar la realidad de cada organismo a lo que la metodología propone. Porque siempre de a poquito se pueden ir haciendo cosas. Yo arranqué, aunque no lo puedan creer, hace un montón, más de 10 años, con la reunión de retrospectiva. Yo arranqué con eso, de atrás para adelante, pero estuvo bueno porque no era tan costoso, porque no era tan diario, porque no cambiaba el trabajo, y fue lo primero que hicimos, y sirvió, y mucho lo que hicimos nosotros con la reunión de retrospectiva era que no hablara el jefe, sino que hablara la gente, que la gente misma diga, che, esto lo hicimos mal, nos salió mal, y está bien que nos salgan mal las cosas. Entonces, y si lo dice el jefe parece un reto. En cambio, si lo dice la propia gente, bueno, es porque no se quedó conforme. Y luego, poquito a poco, eliminar desperdicios, no hacer colas, y cuando llegamos a intentar hacer un sprint y que no nos cambien los requerimientos del sprint, bueno, panacea. En algunos proyectos se puede hacer, quizás no en todos, pero hay que empezar con alguno, al que no nos tengamos la soga al cuello, y tiene muchos beneficios. El tema de la documentación no excesiva es un buen punto, lo cual no significa no documentación. O sea, no es hacer un desarrollo que nadie lo va a usar, ni hacer una documentación que nadie la va a leer, ¿no? Creo que pasa por ahí el tema. Con lo cual estuvieron clarísimos, muy lindos los dibujitos, porque entretiene también, se pone más agradable la presentación. Mientras estaban ustedes explicando, Diego nos preguntó, pero fue justo antes de que hablara Joaquín y creo que quedó muy claro la diferencia entre un sprint review y la reunión de retrospectiva, incluso luego alguien más, no me acuerdo quién, le respondió, creo que eso quedó explicado porque todavía Joaquín no había arrancado y él se extendió en el tema. Y después nos está preguntando Omar, el tablero, que Joaquín dijo ese tablero, Kanban es para otra charla, nos pregunta si no es de Kanban o si es de Kanban. No sé si querés hablar un poquitito de eso, Joaquín. Sí, ahí sí, un poquito nada más, porque la presentación de Lea sigue, si querés, lo hacemos por ahí a la reunión, pero las preguntas. No, ahí Lean sigue, pero sigue siendo un tablero Kanban, obviamente lo que decía. Genial, le robé unos minutos a Lean. Dale, perdón, Lean. Pero no hay problema, pero si quieren podemos aprovechar y tal vez responder las dudas que hayan surgido de esta parte. No, por eso, si les parece... Por ahora escrito tenemos esas nomás, pero si a lo mejor alguno nos quiere preguntar algo de estas dos partes de la charla, de lo que habló Leandro, de lo que también contó Joaquín, a lo mejor es el momento ahora de escribirnos en el chat y los profes contestan. Bien. Le damos, mira, tenemos muchos asistentes, así que si no escriben mucho, es bueno porque es que fue muy claro. Pero ahí mirá, eso opina Gabriela, mirá, justito. Pero Guillermo nos pregunta algo. Dice, ¿dentro del team participa una única persona del equipo de sistemas o todas las necesarias? Perdón, ¿dentro de qué cosa? El team del equipo. Participan todos. O sea, lo que se sugiere por ahí Scrum, más o menos también haciendo analogía a lo que es Scrum de rugby, es hacer células de equipo
de 7 o 5 personas. Una de las cosas que tiene como por ahí, no falencia, pero que está trabajando mucho la parte de la agilidad es escalar, es decir, en tamaño, en organizaciones. Existen Scrum de Scrum, existe Safe, o sea, hay varias marcos de trabajo justamente que son por ahí más abarcativos y cada vez más grandes, pero en todas las reuniones obviamente participan todos los miembros del equipo, y se sugieren siempre ser células de 5 o 7 personas quienes llevan a cabo el producto. Funcionales, DBA, arquitecto, líder técnico y desarrolladores. O sea, y a menor medida, porque también a veces pasa que, por lo menos en la parte privada, hay que ver en la parte pública, por ahí la participación del líder técnico a veces también se particiona, es decir, no está abocado un 100% a un solo proyecto, un líder técnico, un DBA no está abocado 100% a un proyecto, sino que por ahí tiene distintas asignaciones. Entonces, lo ideal es que participe en todas las reuniones para que pueda, en las daily, dar su punto de vista y, como decíamos hoy, ayudar a los bloqueantes que a veces, y aparecen siempre. Sí, un comentario chiquito. Fíjense que acá aparece justamente el tema de cómo se adapta, cómo se utiliza, que mencionaba Silvana, ¿sí? Y bueno, Joaquín lo refuerza diciendo, bueno, tal vez una persona, un líder técnico, un DBA, no está asignado 100% al proyecto, tal vez medio día un proyecto y medio día otro. Supuestamente Scrum lo que dice es que la persona tiene que estar full time, ¿sí? Pero bueno, pero muchas veces la realidad hace que uno haga este tipo de adaptaciones. Y por otro lado, bueno, el tema de la comunicación, ¿no? Acá en la comunicación es persona a persona. Entonces, el líder técnico debería estar en la daily para poder escuchar, para poder opinar para lo que fuera, ¿sí? No sé si hay más preguntas, tal vez. Tenemos algunas preguntas. ¿La leo ahora, Lea? ¿O quieren continuar? Sí, así. Bueno, no, mira, pero mejor, sí. lo que vos digas, lo que ustedes prefieran. Sí, no, por ahí respondemos las preguntas ahora y después vamos con la última parte. Bueno, agarramos algunas. Por ejemplo, Omar preguntaba si la retrospectiva es mejora continua de la parte de soft o también técnica. En realidad la retro es mejora continua del proceso. Tenemos demo o review que apunta al producto y retrospectiva que apunta al proceso. Entonces, la retro tiene que ver con qué hicimos mal o qué hicimos bien y seguimos haciendo eso. Tiene que ver con las prácticas. Scrum es un framework, es un marco de trabajo con muy poquitas reglas, con los 3 roles, con las 4 ceremonias y con algunos productos. Pero es un framework, es un marco de trabajo. Todo lo que necesitemos agregar arriba de ese marco de trabajo para mejorar el proceso, bienvenido sea. Y todo eso se descubre en la retro. Si en la retro descubrimos que las daily no son suficientes porque en algún momento hay que charlar o discutir cuestiones técnicas, bueno, tal vez decidimos poner una reunión técnica día por medio. Entonces, Scrum no dice que hay que poner reuniones técnicas, pero nosotros podemos considerar que por la naturaleza del proyecto hace falta que tengamos reuniones técnicas. Y bueno, y lo agregamos, ¿sí? Ese es nuestro granito que se descubrió a partir de las retrospectivas, por ejemplo. Claro. Otra pregunta que pregunta Yani es, ¿cómo se puede combinar el sprint planificado dentro de una organización donde son constantes los requerimientos urgentes a resolver dentro del sprint en curso? Un poco lo que me pasaba a mí. Y ahí es un tema, es la pregunta del millón, ¿no? Pero bueno, pero por eso es distintas metodologías. Y entonces hoy hablábamos, ¿no? En un extremo, bien en un extremo, tenemos la planificación minuciosa con requerimientos congelados. Eso sería un extremo, ¿sí? Queremos construir un software para un banco, un software para una compañía de seguros, va a haber mucho que va a estar estable, ¿sí? Después nos vamos corriendo y empieza a aparecer la agilidad o la necesidad de responder al cambio. Scrum lo que te dice es, congelame el sprint. Scrum lo que dice es, bueno, un sprint de 1 a 4 semanas, por ahí qué sé yo, ahora el valor por defecto es 2, entonces lo que dice es, en 2 semanas no me cambies nada, decime hoy qué necesitas, lo priorizamos, y entonces en estas 2 semanas nos ponemos a trabajar en esto. Y lo que dice Scrum es,
no toques el sprint backlog, ¿sí? No cambiemos. Ahora, ¿por qué es eso? Y porque nos enfocamos en un cierto alcance y lo trabajamos, y después de 2 semanas sí podemos cambiar. Ahora, si el ambiente, la organización es muy ágil, y entonces hay otros modelos más ágil todavía, ¿sí? Joaquín mencionaba justamente Kanban, y entonces Kanban tenemos esa pizarra, pero ¿qué pasa? No tenemos un sprint, tenemos cosas que van apareciendo, y no tengo que congelar 2 semanas de historias de usuario, sino que Kanban lo que dice es, déjame terminar lo que estoy haciendo, ¿sí? Tengo ciertas cosas que van a estar en progreso, y entonces Kanban lo que dice es, bueno, esto que estoy trabajando, déjamelo terminar. Después sí, cambiame todo el orden de las cosas que siguen. Bueno, Kanban es más ágil todavía que Scrum, ¿sí? Sí, Entonces, Kanban por ahí es un poco más perdóname, Lea, un poco más a la tarea, a la operación en sí, y a veces también da visibilidad a lo que le decía hoy Leandro, es la columna del WIP, o del Work in Progress, o tareas por hacer. Obviamente cuando uno va a pedirle a una persona, quiero que hagas esto, tranquilamente una persona puede decir, mirá el WIP que tengo, cómo está mi columna de tareas por hacer, déjame que termine, como decía Lean, de pasar a lo que va quedando en el to-do, en el por hacer. Ayuda justamente a eso también, a realizar un poco las tareas, pero no tiene planificación, como tiene por ahí, como decía Leandro, el tema del sprint. Otra pregunta que tenemos por ahí es si dentro del team se involucra también a los proveedores. Bien, ¿qué sería si el proveedor es el cliente? Si el proveedor es el cliente, el product owner es la persona que es el traductor del cliente, el proveedor, con el equipo. O sea, el product owner está en la planificación. El product owner es el que nos delimita y nos prioriza los requerimientos o los ítems del sprint. El product owner es el que le dice al cliente, mira, tenemos esta demo, con esto podemos salir al mercado, con esta funcionalidad mínima de este software. Hoy lo que decía hoy Leandro justamente eso. Tenemos un software que seguramente si lo planificamos en su totalidad, hacer el todo nos lleva 1 año. Pero hoy en día la sociedad en sí vive de historia de Instagram. Antes era por ahí, es todo instantáneo hoy. Hoy estamos acostumbrados a que vemos algo, no nos gusta y agarramos otra cosa. Entonces imagínense esperar 1 año para ver un software andando, cambia todo en 15 días. Teniendo por ahí la mentalidad que hoy tenemos, efímera, de que no como era antes, sino que, como le digo, hoy en día, el usuario hoy de Instagram no ve los posts, los feeds de Instagram, sino que ve las historias. Y son 15 segundos, y ya está, y por ahí no aguanta. Entonces, ante ese comportamiento que hoy tiene la sociedad y el mercado, es inadmisible esperar 1 año que el software salga al mercado o al producto. Aparte, independientemente de si es privado o público, yo creo que si estoy en la parte pública no puedo también esperar 1 año. Saco de un software esta ley que me quema y saco esta funcionalidad, después vemos los otros. Pero esto hay que sacarlo porque tengo que enmarcar el comportamiento, porque es una ley que hay que sacarla ya. En ese sentido también la agilidad también ayuda un poco a la gestión pública en ese sentido. Hay que practicarla. Pero no me quiero ir porque a mí me encanta y me puedo ir charlando. Por eso un comentario chiquitito nomás, ¿no? Respecto del inicio de lo que comentaba Joaquín. El Product Owner, en definitiva, es, si por ejemplo el sprint se asume que está en una cajita, ¿sí?, y no se pueden tocar las historias hasta que no termine el sprint, el Product Owner, de alguna forma, es una especie de barrera con cualquier otra persona vinculada con el desarrollo de software, ¿sí? Entonces, si hay clientes, hay usuarios, está la persona que paga el desarrollo, está la persona que entiende acerca de ese dominio y nos puede dar información valiosa. Bueno, todas esas personas hablan con el Product Owner, ¿sí? Y el Product Owner es la única persona que transmite al equipo. ¿Qué es lo que se logra de esa forma? Que si hay cualquier conflicto en el sentido de toma de decisión, bueno, eso es tarea del Product Owner, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Product Owner es el que dice, bueno, esto tiene que ser así. ¿Cómo llegamos a ese acuerdo? Bueno, problema del Product Owner, pero para el equipo le llegó la definición y la decisión de cómo tienen que ser las cosas, ¿sí? Entonces, por un lado eso, el Product Owner es la persona que aísla cualquier discusión. Y por otro lado, si lo que se busca, tal vez la pregunta que hacían por ahí, incluso una arista de una respuesta podría ser hacer Scrum de Scrum,
¿sí? En el sentido de tener dos equipos que trabajen en forma independiente, pero que de alguna forma estén sincronizados. Pero eso ya es tema para ni siquiera el próximo martes, eso es para un próximo curso, tal vez. Para el posgrado es ese. Exactamente, tal cual, tal cual. ¿Querés continuar, Lea, con lo que tenías planeado, con la presentación? Dale, continuamos. Bien, entonces, lo que vamos a ver justamente tiene que ver con especificación de las cosas que hay que hacer, los requerimientos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros hablamos de Sprint Backlog. Ese backlog, ¿sí?, es el conjunto de funcionalidad que se tiene que desarrollar en el sprint, ¿sí? El Product Backlog es la funcionalidad que se tiene que desarrollar durante el proyecto, ¿sí? Estos backlogs, en realidad, ¿qué forma tienen? Forma de historias de usuario, ¿sí? La especificación de lo que se tiene que construir se hace a través de historias de usuario. Entonces, lo que se necesita es definir qué historias se van a implementar en un sprint, priorizar esas historias de la más importante a la menos importante durante el planning, se hará algún desglose para saber qué significa cada historia, y en esa pizarra que vimos hace un ratito, lo que habían eran historias y eventualmente tarjetitas más chiquititas con tareas. Y entonces, una vez que se completaron las tareas de cada historia, damos por finalizada la historia, ¿sí? Pero la unidad de especificación es la historia de usuario. Ahora, ¿qué forma tiene? Una forma muy, pero muy sencilla, ¿sí? Bueno, primero, tal vez volver a aclarar, pero ya esto lo vinimos diciendo durante toda la charla, ni Ágiles ni historia de usuario se aplica para soft, ¿sí? Sino que en realidad en los orígenes esto surgió en fábricas allá por Japón, y la idea era mejorar otros procesos, ¿sí? Entonces, a nosotros nos interesa el soft porque es complicado gestionar. Entonces, hecha esa aclaración, historias de usuario. ¿Qué forma tiene la historia de usuario? Lea, ¿podés volver Sí. a la aclaración 30 segundos que se te cortó? Bueno, Sí, gracias. repetilo. Sí, la aclaración en realidad tenía que ver con estas cosas de ágiles que estamos viendo hoy y estas cosas de historia de usuario no aplican solamente a proyectos de soft. Lo utilizamos en soft. Los buscamos usar en soft para tratar situaciones muy complejas, pero esto aplica a cualquier tipo de proyecto, ¿sí? Insisto, lo vinimos ejemplificando con el viaje, con el puente y demás, ¿sí? Bueno, yendo definitivamente a la historia de usuario. ¿Qué forma tiene la historia de usuario? Como lo estamos viendo en el slide, 3 renglones. Primer renglón, entre mayor y menor, entre paréntesis angular, dice rol, ¿sí? El rol del usuario que va a hacer uso del requerimiento, ¿sí? Fíjense que es algo muy, pero muy sencillo. Y por último, el tercer atributo tiene que ver con el objetivo que persigue ese usuario, ese rol, en el mundo real. Para el producto que queremos construir, para el software que queremos desarrollar, lo que nos interesa es el rol del usuario y el requerimiento, la funcionalidad. Ahora, como no tenemos mucha más información, hace falta el objetivo para entender el contexto de eso, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver ejemplos, ¿sí? Ahora vamos a ver ejemplos, no se preocupen, pero, punto 1, ¿sí? Ya lo hablamos desde el slide 3, me parece, ¿sí? Tenemos que tener un producto usable. Bueno, cuando escribimos historias de usuario, se hablan de que es una porción vertical. ¿Por qué la historia de usuario es una porción vertical? Porque, más allá de la torta, ¿sí? Más allá de la torta por el cumpleaños de Joaquín, ¿sí? Más allá de eso. Por el lado izquierdo, lo que tenemos es una arquitectura en capas, ¿sí? ¿Y qué tenemos? La base de datos abajo de todo, el modelo de negocios en el medio y la interfaz de usuario arriba. Bueno, la historia de usuario tiene que ser un corte vertical a todo eso. Y yo no voy a implementar una historia de usuario que solamente hable de la base de datos, no. Si yo voy a implementar el registro de usuarios, yo voy a implementar la pantallita, por más que sea simple, pero la pantallita para que el usuario pueda poner sus datos y se pueda registrar, ¿sí? Eso es un corte vertical. ¿Por qué? Porque entonces, cuando yo termino el sprint,
Le puedo dar al usuario una aplicación con una interfaz fea, sí, pero no importa, pero la va a poder usar. Y la va a poder usar y me va a poder dar feedback si le sirve o si no le sirve, ¿sí? Después mejoramos la interfase, mejoramos la validación, le damos más cosas, pero eso es usable, ¿sí? A eso se refiere con este slice vertical. Vamos a comparar, como hicimos desde el inicio, las historias de usuario con otros productos para especificar requerimientos. Bueno, históricamente los requerimientos se especificaban con una oración. El sistema debe ofrecer login, o el usuario debe loguearse. Y fíjense que el usuario debe loguearse más o menos dice lo mismo que la historia de usuario, ¿sí? El rol usuario, requerimiento loguearse, ¿sí? El objetivo, ¿por qué me quiero loguear? Bueno, yo me quiero loguear al sistema para poder tener acceso a funcionalidad que como usuario anónimo no podría, ¿sí? Si es un sitio web de venta de pasajes para finalizar la compra. Si yo no me logueo, no puedo hacer la compra. Puedo buscar, puedo agregar al carrito, pero no puedo hacer la compra, ¿no? El checkout, la emisión de un ticket aéreo, por ejemplo, ¿sí? Bien. Entonces, historia de usuario es un modelo que está en el medio en cuanto a complejidad y expresividad entre las oraciones, esos requerimientos por ahí de hace 30 años, ¿sí? Que se siguen usando, obviamente, y los casos de uso. El caso de uso es más complejo. El caso de uso ya determina que haya un límite entre el sistema y el mundo real, y hay un diálogo, ¿sí? El usuario ingresa, el sistema verifica, el sistema otorga, eso es un diálogo que sucede entre el actor y el sistema. Y el caso de uso puede ser algo muy complejo, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo un poquitito más complejo que el anterior, sobre el lado izquierdo, en donde tenemos una especificación con un camino feliz, cómo sucede la funcionalidad si todo va bien, un camino alternativo, qué es lo que pasa si algo no sale bien, pero de todas formas podemos lograr el objetivo, y camino excepcional, el camino del error. No logro cumplir con el objetivo, ¿sí? Otra vez, no tiene sentido entrar en detalle, ¿sí? Lo importante es ver la complejidad de un caso de uso, que es más complejo que una historia de usuario, y a la derecha tenemos una captura, una imagen, también de un caso de uso, con más detalle todavía, ¿sí? Entonces, cuando hoy al inicio hablábamos de que en un desarrollo ágil la documentación es mínima, significa que en un desarrollo ágil, en principio, no vamos a utilizar casos de uso. Vamos a utilizar historias de usuario. Porque si yo tengo que especificar todo eso para una funcionalidad, y bueno, la documentación no va a ser tan mínima, ¿sí? Insisto, hay situaciones que se necesita, sí, perfecto, pero metodologías ágiles buscan reducir la documentación, ¿sí? Puede ser que estamos en ágiles, que estamos desarrollando con historias de usuario, y puede ser que tenemos que ponerle un poquitito más de cosas, de detalle, a la historia de usuario, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien la idea es que tengamos el Product Owner y que le podemos preguntar, ¿sí? La verdad es que a veces necesitamos que las cosas estén escritas, ¿sí? Bueno, una forma de enriquecer la historia de usuario es con criterios de aceptación, ¿sí? Y en este caso, lo que tenemos en esta imagen es, más allá de cierta información de contexto, tenemos información previa, ¿sí? Información previa a la acción y el output de la acción, ¿sí? Y ahora sí, perdón, me parece que había una pregunta por ahí. Joaquín. No, yo quería agregar algo, un poco del criterio de aceptación, que por ahí no lo expliqué hoy, con el tema del rol del Product Owner. Una de las cosas también que se le pide al Product Owner es la definición de hecho, o el definition of done, como le llaman hoy, que es qué significa que la tarea esté completa, que esté terminada. En ese sentido no tiene que haber ambigüedades, porque para ahí uno puede interpretar que la tarea está terminada porque, como dice hoy Leandro, grabó en la base de datos y por ahí para el usuario, para el Product Owner, no solamente la grabar, sino que por ahí lo muestre. Entonces también es importante a la hora de definir los ítems del backlog, es el criterio de aceptación, o el definition of done, que hoy está muy metido, en la naturaleza de esa planificación. Hay que hacer esto. Bueno, ¿qué significa que esté completa la tarea? Para que el equipo lo sepa y para que setee las expectativas del cliente y del Product Owner.
¿Está terminado? Sí, bueno, ¿hace lo que realmente dijiste que iba a hacer? Sí, perfecto. Pero eso es que me había olvidado por ahí comentarlo en el tema de los roles, como responsabilidad del Product Owner, decirle al equipo de proyecto, la tarea está terminada cuando tiene que pasar tal cosa. Eso también queda, y que quede claro para que no haya ambigüedad. Perdón, Lea. Que esté aprobada, es decir vos, Joaquín, que esté aprobada la tarea. Y también No se solo- tiene la expectativa, que se tiene la expectativa de que el Product Owner va en la demo, que en la demo no haya sorpresa. Ese también es el objetivo. Sí, es claro que en realidad hay muchas cosas para contar, ¿sí? Lo que hicimos fue elegir ciertos temas que consideramos claves para dar en 3 horas, hoy 90 minutos y el martes próximo 90 minutos. Habrán visto que los slides lo preparamos tomando imágenes de muchos sitios, ¿sí? Y al final, justamente, al final de los slides, está el link de dónde lo sacamos, ¿sí? Porque al mismo tiempo de usarlo como presentación, lo usamos o lo pueden utilizar como índice para ver dónde buscar más información. Claramente en 90 minutos, en 3 horas, nos van a quedar muchísimas cosas que quisiéramos contar, ¿sí? Pero bueno, eso no quita que se prepare alguna actividad para más adelante, ¿sí? Bien, entonces, hablamos de la importancia de reducir, ¿no? De hacer la documentación lo más sencillo posible. Y otra vez, ¿no? Y acá lo que estamos contrastando es qué sucede con un proyecto en donde tenemos una documentación muy, muy intensiva, ¿sí? En un proyecto donde la documentación es intensiva, vamos a tener un caso de uso, ¿sí? Que describe cómo se hace el login, pero este producto, ¿sí? No me dice cómo es la interfase. El caso de uso me va a decir cómo es el diálogo. Entonces, si yo quiero saber cómo es la interfase, necesito documentar la pantallita, el mockup, ¿sí? De cómo va a ser la interfase. Entonces, en un modelo predictivo, teniendo la especificación del caso de uso, de cuál es el camino feliz, cuál es el alternativo, cuáles son los errores, y teniendo el mockup de la pantalla, puedo desarrollarlo, ¿sí? Y en este modelo predictivo, necesito además exhaustivamente casos de prueba. ¿Para qué? Por un lado, para chequear que está bien implementado, pero por otro lado, estos casos de prueba terminan siendo documentación de situaciones bien precisas, porque los casos de prueba me va a decir qué pasa si todo va bien, qué pasa si hay un error, qué pasa si el error persiste, qué pasa si tal cosa. Entonces, esto es un ejemplo, ¿sí? De documentación bien intensiva, de un proyecto tradicional. En Ágiles no tenemos nada de esto. En Ágiles no tenemos el mockup porque directamente vamos a estar, la funcionalidad tiene que tener interfase porque se tiene que poder usar, pero lo vamos a desarrollar directamente en la aplicación, ¿sí? No vamos a tener un caso de uso tan detallado, porque en realidad lo que vamos a tener es una historia de usuario simple, un objetivo que nos ayuda a entender cómo sería esto, y un product owner al que le vamos a pedir detalles. Y tampoco tendríamos estos casos de prueba. Tendríamos los criterios de aceptación que vimos recién, con el given, then, given, when, then, ¿sí? Con esas tres partes, ¿sí? Entonces, fíjense cómo cambia, ¿sí? El estilo de desarrollo en función de qué extremo estoy, ¿sí? Bueno, esto es el concepto de trazabilidad, tener una traza de los productos, de los distintos elementos. Incluso acá estamos jugando con un wireframe, ¿sí? Una pantallita, pero donde solamente hacemos líneas, que es el que me permite después llegar al mockup, ¿sí? Bueno, en nuestra aplicación, en nuestro desarrollo ágil, tal vez la pantallita es algo así de sencillo, sin colorcitos, sin estilos, ¿sí? Y después evoluciona, ¿sí? Bueno, esto es un ejemplo de iteración, iterativo incremental. Primero lo desarrollo así, sencillo, en blanco y negro. Después tal vez agrego todos estos detalles, ¿sí? Bien, y estos son elementos que ya mencionamos, ¿sí? Pero la documentación es mínima, la historia del usuario es una invitación a hablar, ¿sí? No es el detalle, es la invitación a hablar. Es lo que me tiene que generar dudas para ir y preguntarle al Product Owner, ¿sí? Después, esta documentación se descarta, ¿sí? Las historias de usuario al final del sprint se tiran, no se guardan, no hay documentación. La documentación es la aplicación que está corriendo, ¿sí? Bueno, ya hablamos del tema de la verificación. Y esto también es importante, ¿sí? Las historias de usuario pueden tener distintos estilos, aunque siempre va a ser, ¿sí? Algo que me otorgue
algún elemento que pueda utilizar. Siempre tiene que tener valor para el usuario, ¿sí? Si yo hago una cuestión técnica y estoy haciendo un refactoring, se tiene que ver reflejado. Yo no voy a hacer el refactoring por hacer el refactoring. Voy a hacer un refactoring cuando tenga que agregar cierta funcionalidad al usuario. Aprovecho que me pide esa funcionalidad y es el momento de hacer refactoring, es el momento de mejorar la estructura interna, ¿sí? Ahora, tema del próximo martes. No es lo mismo estimar la historia que estimar la historia que tiene un refactoring, porque hay cosas que no se ven. Bueno, hay que considerarlo en la estimación, ¿sí? Hay riesgos de que algo se rompa, hay que considerarlo en la estimación, ¿sí? Bien, y con esto le dejamos tarea para la semana que viene, ¿sí? No sé, estamos evaluando, vamos a evaluar a ver si le vamos a tomar examen o no, pero por lo pronto les pedimos que hagan tarea, ¿sí? Nuevamente, con el afán de tener un feedback y de poder de entender nosotros qué logramos transmitir, ¿sí? Qué se logró captar, le pedimos que utilicen el mismo Google Form para poner ejemplos, para escribir ejemplos de historias de usuario. ¿Historia de usuario de qué? Del diseño de una mochila o de una aplicación de turismo, siguiendo el template que vimos, ¿sí? Ahí tienen algunos ejemplos, pero nada, incluso pueden hacer historias de usuario de cualquier aplicación que quisieran, ¿sí? Nosotros vamos a utilizar esa información para tomarlo como feedback y eventualmente como punto de discusión para la semana que viene, ¿sí? Creo que con la actividad no nos queda más que decirle gracias en todos los idiomas, ¿sí? Y bueno, no sé si por ahí hay preguntas. Tenemos algunas, Lea, tenemos algunas Bien. que nos quedaron y vamos viendo si surge alguna otra. Pero bueno, algo nos preguntaron del testing, cómo se realiza el testing de cada funcionalidad, se revisa la calidad, si el product owner forma parte del testing o debe confiar en lo que le dicen. Nos preguntaban Charles y Gabriela, nos quedó pendiente de la tanda anterior. Bien, el tema del testing. Y el tema del testing es, bueno, fíjense que uno de los fíjense, ¿no? Recordemos que uno de los valores que se mencionaba al inicio era el compromiso de realizar un producto de calidad, ¿sí? Entonces, y otro elemento que se mencionaba es la confianza. Entonces, por un lado, se espera que la gente haga su mejor trabajo, se espera que el product owner confíe en el trabajo que se está haciendo, pero, en este marco de desarrollo ágil es común utilizar prácticas de integración continua, ¿sí? Donde continuamente se va comiteando, continuamente se va agregando funcionalidad, y esta integración continua necesita de testeos de unidad continuos, ¿sí? Para asegurar que los cambios no rompen las cosas. Entonces, son prácticas establecidas y comunes, ¿sí? En el desarrollo ágil o por lo menos iterativo incremental. Y por otro lado, hay otra línea así de defensa que es el momento de la demo. En el momento de la demo, el product owner se saca las dudas de que está funcionando bien la aplicación. Entonces, en ese momento, en esa reunión al final del sprint, el product owner puede decir, bueno, a ver, logueate 3 veces con el clave incorrecta para ver para ver si me bloquea o no, ¿sí? Claro. Así que, bueno, por un lado están todos los aspectos que mencionamos, pero también hay mecanismos, ¿sí? Considerados en el framework para este testeo, para este aseguramiento, ¿no? De que el producto cumple con la calidad necesaria. Sí, clarísimo, Lean. Otra pregunta que me quedó de más temprano, Fabricio preguntaba, mira, acá viene un encadenado. Fabricio preguntaba los procesos críticos, ¿no? Como cobranzas, pagos, si se trabaja en agilidad o queda por fuera de la metodología y cómo se maneja. A esa pregunta de Fabricio, Sebastián sube la apuesta, dice, y pregunta cómo hacer que una empresa sea ágil. Y Horacio, Bueno, que sí. colabora acá en el chat, agrega que él dice que arrancaría escribiendo una historia de usuario que diga, quiero que mi empresa sea ágil, ¿no? Pero bueno, entiendo la primera pregunta como la de Fabricio, como la que se preocupa si se anima a esta metodología para procesos críticos, ¿no? Pagos, menciona él. Bueno, en realidad en uno de los slides de Joaquín había un diagrama donde se mostraba, ¿no? Una situación ideal, ¿sí? Esa situación ideal es que la tecnología es conocida, que los requerimientos son conocidos, y cuando todo está así tan
tan conocido, se tiene experiencia, se tiene información histórica, tal vez un modelo predictivo es el mejor, porque ya tengo experiencia, y entonces tengo que volver a hacer algo que ya hice, ya tengo ese know-how. La verdad que los modelos ágiles se aplican cuando hay incertidumbre, cuando tenemos que ver cómo pasan las cosas y cómo las vamos ajustando y mejorando, ¿sí? Entonces, mi respuesta es sí, en realidad procesos críticos tal vez son los que más se podrían adecuar con esta metodología. Ahora, si el proceso crítico ya se viene haciendo, el cambio puede hacer que haya un poco de ruido, ¿sí? Claro. Ese es otro tema, ¿no? ¿Qué sé yo? Los sistemas bancarios que están trabajando en... Sí, perdón, Joaquín. No, creo que lo que decía un poco en línea de lo que dice Silvana, el comentario del desafío que tiene la agilidad es escalar y convencer por ahí a las grandes organizaciones de empezar a animarse, como decíamos hoy, en pasos pequeños y firmes, y mostrar empíricamente la experiencia que se tiene con pequeños logros, el resultado de la agilidad. En ese sentido es como el próximo paso que tiene y que lo viene dando, por lo menos en la parte, no sé si, acá insisto, yo hablo de la parte privada, no sé cómo es la parte pública, pero en la parte privada hoy en día estamos todos trabajando con proyectos ágiles, y en la parte pública yo creo que justamente el desafío es ir mostrando resultados con pequeños y buenos resultados. Yo creo que hay que romper barreras, creo que el próximo paso, hacer por ahí organizaciones más horizontales, romper con los cubículos de ya por ahí la forma del trabajo, la oficina en sí, que sean por ahí antes, por ahí eran más lugares cerrados, las empresas por ahí es todo plano, todo horizontal, sin el cubículo que antes teníamos, justamente para eso. Yo creo que hay que animarse a romper esas estructuras. Totalmente de acuerdo, quizás no arrancando con un proceso demasiado crítico y hacer experiencia con uno menos crítico primero, y luego con más sólido, con la metodología, animarse a todo. Pregunta recién Gustavo, gestión de recursos humanos. En realidad me parece que aplicaría a todo, incluso ustedes escribieron una filmina, hasta software o no software, ¿no? Exactamente. Seguro. A ver, en áreas o oficinas de recursos humanos de empresas, uno cuando va a la visita tiene un tablero Kanban. Y eso practica un poco la agilidad, o sea, ver qué es lo que están haciendo el área, lo visualizan en un Kanban. Entonces eso también ayuda un poco a la agilidad. No es tan estanco. Hoy en día la agilidad en sí no solamente está en el desarrollo de software, sino en la planificación de tareas de diferentes áreas. Y eso, por lo menos yo lo evidencio, lo vivo y da buenos resultados. Insisto con esto de animarse a dar los pasos y como decías vos, Silvana, tratar de buscar algo que por ahí no sea tan crítico, quizá por ahí el impacto sea menor. Acá hablamos un poco de gestión de riesgo, de la parte predictiva, e ir mostrando por ahí resultados con procesos por ahí no tan cross a la compañía, pero animarse. Sí, hay más preguntas más concretas de la metodología. Alguien pregunta, Omar, el backlog, dice, ¿se incluye el correctivo y el evolutivo? ¿Hay historias de usuario para el correctivo? Sí, todo es historia de usuario. En principio todo es historia de usuario y todo va al backlog. Y entonces es el momento previo al planning, el Product Owner tiene que priorizar. Tiene que decir qué quiere hacer, correctivo o evolutivo. ¿Sí? En el momento del planning, el equipo dice, hasta acá llegamos. De todo esto que nos priorizaste, es esto lo que podemos hacer. ¿Sí? Y ahí está la parte de cómo vamos manejando el alcance. ¿Sí? Eso es lo que define la agilidad. ¿Sí? Si queremos corregir, adaptar, enriquecer o lo que fuera, por ese lado viene el tema. En realidad no sé si quedó respondida. Sí, en realidad estás diciendo que sí, que va todo con historia de usuario. Sí. Los bugs y las mejoras están en el backlog, o sea, y eso se van apareciendo a medida que vamos caminando el proyecto y el producto, o sea, eso es naturaleza propia del proyecto. Tengo una pregunta de Jorge que dice, ¿cada historia de usuario tiene un criterio de aceptación? Y eso está relacionado con lo que... Sí, está relacionado con lo que decía Joaquín. En principio podemos pensar que la historia de usuario tiene esos 3 atributos y que no hay criterios de aceptación. Pero en la medida que se necesite, entonces estaría bueno agregar criterios de aceptación.
y en la medida que sea más necesario, detallarlo con más ganas, ¿sí? Pero fíjense cómo cambia el enfoque. Si bien estamos documentando, no es por defecto, ¿sí?, que tengo que hacer casos de uso para todo, no, sino que tengo historias de usuario para todo. En algún punto, en un porcentaje muy alto, alcanzará con la historia de usuario y sin criterios, o con criterios muy básicos. Y por ahí algunas historias, ¿sí?, más críticas, tal vez ahí necesito hilar finito los criterios de aceptación, ¿sí? Pero nuevamente, no es la generalidad, ¿sí?, que tengo que describir todo con historias de usuario, con criterios de aceptación, siguiendo el template que vimos, ¿sí? Eso es un poco el tema de que esto es un marco de trabajo, ¿sí? Empezamos con reglas muy simples y vamos ajustando en función de lo que necesitamos. Mira, una pregunta más concreta de, ¿una persona puede tener el rol de Product Owner y Scrum Master? Parecen incompatibles, nos pregunta Rodrigo. Y parecen incompatibles, es cierto, parecen incompatibles. Perdón, Sí. Joaquín, sí. No, es justamente eso, no, en realidad es incompatible el mismo rol. O sea, uno por ahí vela por una cosa, por ahí, más allá que todos trabajamos para el éxito del proyecto, uno es la traducción de lo que quiere el cliente y el otro es la traducción del equipo de de Scrum. O sea, que el equipo esté motivado, de liberar un poco los impedimentos. O sea, acá también el tema del Scrum Master es un poco, como les decía, el tema de coach. Tratar de que haya una buena atmósfera de trabajo, que tratar de esos impedimentos no solamente sean técnicos, sino también sean humanos, sean psicológicos. En ese sentido, un Product Owner para mí es contraposición para ser un Scrum Master. Son dos personas totalmente distintas. Bueno, excelente, creo que podemos ir cerrando ya la charla de hoy. Nos quedan un par de preguntas, pero calculo que las podemos llevar para el martes que viene, porque, bueno, Gustavo, que se ve que está con recursos humanos, quería saber cómo ampliar información, y también Pablo había preguntado cómo continuar aprendiendo, si tenemos alguna recomendación, más allá de que ustedes pusieron abajo de cada slide los links, y esa presentación la vamos a compartir en el sitio del Consejo. Bueno, Tenemos, quizás Silvana, tenemos el curso de PM, tenemos nuestro curso de PM del CPSIVA. Bueno, además de nuestro curso, también lo podemos anunciar el martes que viene, también cómo continuar aprendiendo el curso nuestro y avanzar un poco con mayor material, ¿no? Pero bueno, creo que para no cansar a los asistentes, con la jornada de hoy, que estuvo bárbara y tuvimos unas preguntas, pero muchísimos mensajes que no les leí, de agradecimiento y sobre la claridad, destacando la claridad de cómo comentaron ustedes todos los contenidos, muy claros, como siempre. Yo les agradezco en nombre del Consejo.